Psicoflix, episodio 275. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 275, en el que vamos a hablar de la compasión en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y muy contento de volver a grabar esta semana, Darío, contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ye, pues bien, contento de que tengamos estos episodios que no sé por qué no empezó a dar por ahí. La verdad, pero empezó y como hemos tenido muchas contingencias, vamos a decir, nos han reforzado bastante que sigamos haciéndolo, pues aquí estamos, ¿no? Lo cual implica exponerse a algunas cosas, tú y yo, ¿no? Y de hecho hablaremos un poco sobre eso ahora. Claro que pero sí. Antes vamos a hacer nuestro call to action, que ya sabéis que nos gusta que la gente aprenda un poquito a darse luz en todo esto. Pues tenemos Black Friday, estábamos ahí que sí que no, al final lo lanzamos, mucha gente estaba también esperando este momento para adquirir algún curso. Bueno, pues tenéis los packs y tenéis los cursos al 25% y los packs al 35%. Estaremos así desde hoy, que está saliendo este episodio, que estamos a, ¿esto qué es? 21. 21, ¿no? 21. Perfecto, 21 de diciembre, ojalá. De noviembre hasta el 2 de diciembre, es Blue Monday, ¿no? Esto que ahora se inventan, pues hasta ahí estaremos, día incluido. Y ya estaría este spam hecho. Vamos con el contenido valioso. Bueno, lo otro es valioso si queréis aprovechar las ofertas, así que ahí lo tenéis. Qué bien, ¿eh? Me ha gustado lo simple que lo has hecho. Y fíjate que a nosotros nos da un poco de incluso alergia, ¿no? Promocionar nuestras propias cosas, ¿no? Que dice Eso también en mucho de general. nosotros. Ya. Esto de vender o de la relación con el dinero, ya sabes que recomiendo mucho el libro este de Mind Over Money. Sí. No es, en español es la psicología del dinero, pero si buscáis ese título os va a salir magufadas. Pero lo de Mind Over Money, que son un montón de estudios en relación al dinero y, o sea, sobre todo en nuestra cultura y también en nuestra profesión, otra que hay que darle una vuelta, ¿no? Porque yo creo que aquí empezamos a... Cuando nos ponemos precio, ya nuestra mente empieza a evaluarnos y a ponernos precio como persona. Y claro, esto ya como que da la sensación de que muy bien, no nos tratamos. Y por eso empieza a enlazarlo con el temita. ¿Tú qué sientes, Ye, cuando has vendido, sientes que vendes alguno de tus servicios o que tú sabes que a lo mejor no es una venta directa, ¿no? Pero tú sabes que de alguna forma lo estás vendiendo? Mira, con la terapia, ¿no? Con el mero hecho de cobrar en terapia, ¿no? Yo creo que muchas veces pues surgen, ¿no? Em, quizá evitaciones también o incomodidad incluso a la hora de cobrar, ¿no? Cobrar una sesión, cobrar sobre todo las ausencias en las sesiones, ¿no? Cuando no están justificadas, ¿no? Que eso sí que es una contingencia clara y a mí me gusta mantenerlo. Fíjate que creo que no hacerlo, yo me he dado cuenta que en mi experiencia no cobrar esas sesiones es problemático, ¿no? Porque sienta un precedente y no castiga ciertas conductas que la persona podría estar haciendo fuera también, ¿no? Entonces creo que ha habido momentos donde ha habido mucho más conflictos, sobre todo cuando vienen personas pues con menos recursos económicos, ¿no? Entonces yo ahí sí que intento facilitar la terapia en la medida en la que esté en mis manos, ¿no? Que a veces pues sí se puede, ¿no? Un poco, pero sí que es cierto que en el resto de condiciones pues intento ser bastante más contingente porque creo que es importante, ¿no? De cara a también establecer una serie de contingencias en terapia, porque eso luego se replica fuera también, ¿no? No sé Ya. si a ti te pasa igual. No, sí, 100%. Y además, como tú decías, en mi experiencia, cuando empiezas a ser flexible o muy poco confrontativo, ¿no? A la hora de castigar esas ausencias no justificadas, empiezan a replicarse y además como que se da ya ¿no? Como
como que no es que se marque un precedente, sino que ya es la forma, ya de bueno, pues tú estás ahí como psicólogo o psicóloga y pues me atiendes cuando a mí me encaje, ¿no? Y a ti eso te puede venir, ¿no? Como no sé, ¿seré que me estoy poniendo egoísta? ¿Será que no estoy pensando en esta persona que de verdad está teniendo un problema y por eso no se organiza? Bueno, hay una mezcla, ¿no? Entre cuidarme en todo esto, ¿no? Y ser autocompasivo. Y la otra que es terapéutica. O sea, en sí mismo es beneficioso, porque te cuidas y estás siendo contingente. Pero fíjate que aún así, tu mente te va a estar dando razones para que le perdones ese pago. Por ejemplo, ¿no? ¿Tendrá razón la mente? Es que Bueno, a lo mejor la tiene. O sea, a hay, efectos hay, prácticos. hay que mirar la historia, ¿no? De cada uno, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el dinero, ¿no? ¿Cuál es tu relación con ese intercambio monetario que se establece en terapia? ¿Cuál es tu historia de aprendizaje con respecto a lo que supone para ti eso, ¿no? Porque yo me he encontrado en situaciones donde yo he tenido que hacer una hora para ir hasta la terapia y la persona no presentarse. Me ha pasado muy pocas veces, pero las veces que me ha pasado me ha jodido mucho, ¿no? Y claro, ¿cuál es el costo que yo asumo por hacer eso, ¿no? Por encontrarme en esa situación y no castigar esa situación, ¿no? Para esa persona, ¿no? Porque al Era final lo el coste lo que. asumo yo. Ya. Es lo que decía, creo que era Séneca, ¿no? Que nos volvemos como muy avariciosos con las posesiones, pero no con el tiempo. No valoramos lo suficiente el tiempo. Fíjate que entonces estaríamos aquí metiendo a Juanjo en la ecuación, porque podríamos decir incluso que si yo estoy perdonando constantemente esas ausencias, a la vez no estoy aceptando los límites de mi existencia. Y es que se me va la vida. Se me va. ¿Vale? Entonces, a lo mejor tendríamos que mirarlo por ese punto. Y también lo que te decía sobre las razones, ¿no? La razón, o el llevar la razón, se ha visto reforzado, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia. O sea, nos gusta llevar razón y a la mente le gusta llevar la razón y probablemente la lleve. Si tú haces un análisis de esa persona que está viviendo una situación complicada, que no sabe gestionar bien su tiempo, sus recursos, es cuestión incluso de valores, ¿no? Que dice, esta persona que está tan desconectada de sus valores, es normal que no haya priorizado la terapia. Y tú lo puedes entender, la mente lleva razón y aún así no tenemos por qué hacerle caso. Sí, yo creo que cuando nos perdemos en la búsqueda de razón y empezamos a buscar los pros y las contras, eso se convierte en algo infinito, ¿no? Porque, pues como tenemos capacidad para derivar, como tú decías, de nuestra mente, ¿no? Al final la cantidad de derivaciones que uno puede hacer, la cantidad de justificaciones que uno puede hacer es infinita, ¿no? Es como las razones por las que quieres estar o no estar con una pareja, ¿no? Cuando uno empieza a entrar en bucle ahí, se pierde, ¿no? Y se pierde esa sensibilidad realmente a las contingencias, ¿no? Lo que yo quiero, a lo que yo deseo y cómo quiero estar yo en el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de terapeuta quiero ser yo? ¿Quiero ser un terapeuta que es muy permisivo? ¿A costa de qué? ¿O es un terapeuta que pone límites y establece un marco de funcionamiento dentro y fuera de la terapia también? Porque a veces se nos olvida que nosotros como terapeutas moldeamos también a nuestros clientes con nuestras actitudes con respecto a entrar a tocar ciertos temas, no entrar a tocar ciertos temas también, ¿no? Y eso establece también formas de funcionamiento para el propio cliente. Sí, 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 desde luego. Y volviendo un poco al temita de esta semana, más allá de la terapia, ¿tú crees que tendemos un poco los terapeutas, las terapeutas, a no trabajar esta parte de autocuidado y autocompasiva? Bueno, ¿qué es la autocompasión? Vamos a empezar por esto, ¿no? Porque es un término que además yo creo que se ha ensuciado bastante, ¿no? A lo largo de los años. Se ha metido mucho en el campo de la espiritualidad y yo creo que ahí se ensucian la mayoría de las cosas. Ocurre incluso con las prácticas de mindfulness. Pues no te sabría decir una definición técnica sobre qué es la No sé, autocompasión, pero bueno. sí que te diría que sería algo así para mí, ¿no? Por cómo lo entiendo, diría algo así como que llevarte bien con tus eventos privados que te resultan incómodos o aversivos para ti. Es Joder. decir, Sí, no sí, sé sí, si sí, tiene sí. sentido, ¿no? No, Creo desde luego. que... Sí,
Sí, sí, para mí lo tiene. Pero desarrollarlo, yo creo que puede estar guay tirar de este hilo. Vale, bueno, lo bueno de estos episodios que son freestyle es que surgen estas cosas, ¿no? Estas conversaciones que no hemos tenido, ¿no? Hasta ahora. Creo que muchas veces el objetivo que se tiene de la autocompasión fuera, ¿no? De un marco contextual quizás es sentirse bien, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Y a veces la clave no está en sentirse bien, sino en que puedas hacer espacio a esos eventos privados que estén contigo, independientemente de la valencia afectiva que tengan, sean agradables o desagradables, ¿no? Porque al final están entretejidos en tu historia de vida y no puedes huir de ellos, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas que ocurren en terapia es que intentamos huir de nuestros propios eventos privados, ¿no? Como si hubiera una especie de goma que pudiera borrar nuestra historia. Pero es que eso no es posible. Creo que llevamos tantos años estudiando psicología y yo no he encontrado técnica o estrategia o terapia que permita, de alguna forma, eliminar partes de nuestra historia que no nos gusten. Claro, cuando hemos tenido una historia y un contexto, ¿no? En donde se induce la autoexplotación, ¿no? Que es como le digo yo a los emprendedores y emprendedoras de Válidamente, ¿no? Que es que somos nuestros propios esclavos y esclavas. Y que al final tendremos ese tipo de reglas, ¿no? Movidas también por el perfeccionismo, ¿no? Sobre cómo tienen que ser las cosas que están ahí y nos van tensionando. De alguna manera es como que si tú tienes un sistema, ¿no? Imagínate que tienes ahí como esa típica goma, ¿no? Que pones aguantando la puerta, la ventana o lo que sea. Y desde fuera puedes ver cómo eso está reventándose, ¿no? Cómo se está deteriorando. Pero tú, dentro de ese sistema, ni siquiera te miras a ver cómo estás. No te estás mirando a ver si te estás tensionando, si te estás rompiendo. No porque el hecho de hacerlo te puede estar poniendo en un lugar egoísta, ¿no? Si te han dicho desde niño, desde niña, que siempre piensas en ti o que no estás volcándote en la familia, que te empiezan a castigar todas las cosas que haces mal, entre comillas, pongo así los dedos porque la gente no nos estará viendo todo el mundo en YouTube, aunque ahora Spotify permite el vídeo, por cierto. Sí, sí, sí. Entonces, si has vivido toda esa historia, como que ya para empezar, ni te miras, ¿no? En la autocompasión estamos cuidándonos de alguna manera, autocompadecerse no es una autocompasión, es una forma de cuidarse a uno mismo, pero para cuidarse primero tienes que darte cuenta de que estás herido. Entonces tenemos que observarnos a lo largo de nuestro día a día y también ser consciente, como tú dices, de esos eventos privados que tienden a tensionarnos, ¿no? Como hoy un poco más, no pasa nada, hoy le perdono a esta persona, si a mí no me importa. Y todo ese tipo de reglas como que van generando fricción en ti y te van rompiendo, ¿no? Y yo creo que empezamos nosotros como terapeutas a darnos cuenta de eso en el lenguaje de nuestros clientes y clientes. Cuando vienen a consulta y empezamos a detectar esas cosas, luego podemos observar si se rompen o no se rompen. Es decir, tú en terapia no estás viendo siempre si esa persona está, no sé, una mujer con carga mental. A priori, pues yo intento tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Pero no lo sabes. Tú no sabes si la persona de delante ya está viviendo un proceso de tensión, ¿no? De burnout o de estrés en su vida y si acaso tenemos el lenguaje. No sé cómo evalúas tú un poco eso, ¿no? Desde tu experiencia. Mira, al final la autocompasión, la aceptación o cualquier otro concepto se muestra en movimiento. Es decir, es una consecuencia de hacer algo. No es el paso previo a hacer cosas, sino que tú haces cosas y esas cosas dan como lugar a la compasión, ¿no? Entonces, en terapia muchas veces, esto lo hablábamos con Ruth también, ¿no? Yo le he preguntado por la aceptación o por la tolerancia como concepto, ¿no? Y a veces estamos intelectualizando conceptos que solo se pueden sentir, ¿no? Tú puedes sentir la paz. Yo hace poco hice un viaje a Berlín y estaba pues enfrente de la catedral en un jardín sentado, había un hombre tocando el violín, había mucha gente haciendo picnic y estaba ahí sentado simplemente, ¿no? Tumbado en el césped y fue un momento de auténtica paz. Y yo puedo estar aquí horas y horas describiendo cómo era el césped, cómo era la música que tocaba esa persona, cómo era la catedral,
que estaba viendo, ¿no? O cómo me encontraba yo, ¿no? Y podría estar horas y horas y horas describiendo cómo era esa sensación, pero tú no sabrías cuál es esa sensación. No la llegarías a experimentar hasta que tú mismo la experimentes, ¿no? Entonces muchas veces intentamos en terapia dar muchas vueltas y dar muchas razones para que la persona adquiera esa sensación de compasión, cuando la compasión es una experiencia, es algo que uno siente, no la puedes tocar, ¿no? No hay forma humana de tocarla, ¿no? Salvo que tú estés ahí, ¿no? Entonces la compasión es una consecuencia de hacer ciertas cosas, con ciertos eventos privados también, ¿no? Exacto, pasa como con los valores, ¿no? Que dice, cuando actúa, entonces te das cuenta, ¿no? De si eso está respondiendo, ¿no? Como decimos, a esas cualidades deseadas, ¿no? De esos comportamientos, ¿no? Que son nuestros valores. Y la compasión es esa sensación que experimenta uno en ese movimiento. Claro, muchas personas van a confundir esa sensación, ¿no? Con egoísmo en cuanto al bien en su mente, a decirle, mientras tú te estás aquí cuidando, hay otra persona que está sufriendo. Hay otra persona que está dependiendo de ti. Y esto es súper complicado, sobre todo cuando a veces es cierto, quiero decir, cuando podría ser real, ¿no? O que incluso en ciertos extremos podemos pecar, ¿no? Y esto es real, ¿no? Y yo quería comentarlo luego, ¿no? Que la autocompasión, que se suele marcar dentro del contexto de la espiritualidad, puede construir demasiado individualismo. O sea, que cuidado con esto también, ¿no? Pero claro, ¿cómo saber cuál es ese punto de equilibrio? Es muy difícil, Jay. Y como tú dices, va más allá de las palabras y de la intelectualización. Pero es al igual que hacer un plato de comida, ¿no? ¿Cuánta sal es necesaria para ese plato? Pues tendrás que probar, ¿no? Y nosotros como terapeutas tenemos que facilitar el contacto con las contingencias de la persona para que regule, ¿no? Como tú decías, esa goma que estira y afloja, ¿no? Uno tiene que, en terapia lo que se tiene que aprender es a ser sensible a las contingencias, ¿no? Y que las propias contingencias te devuelvan sobre tu propio comportamiento, ¿no? Y ahí se establece una relación flexible, ¿no? Porque todo lo que sea fuera de eso es un seguimiento instruccional de reglas rígidas. Claro. El otro día estaba jugando a un juego, ¿cómo se llamaba esto? Time's Up, que bueno, hay una parte en la que sí, es un juego de adivinaciones y tal en grupo. Y hay una parte en la que tenía que describir, ¿no? O sea, una persona describe y el resto averigua, ¿no? A qué se está refiriendo, ¿no? Vale. Temática Harry Potter. Ojito con esto. Bueno, no voy a justificar, ¿no? Pero era bastante tarde y mi cabeza de tarde por la noche no funciona, ¿no? Y me tocaba a mí describir y digo, bueno, voy al lío, ¿no? Y empecé como a enredarme un montón, a liarme y tal. Y un amigo se metía conmigo y me dice, recordemos que Darío se gana la vida hablando. Y le dije, yo me la gano escuchando. Y así me quedé tranquilo. Bueno, ahí sí fue rápido con las palabras. Porque como tú dices, ¿no? Al final en consultas, sobre todo, tenemos que trabajar nuestra sensibilidad, ¿no? Y es una sensibilidad a la vez escéptica y científica. Planteamos hipótesis, lo probamos, ¿no? Le decimos algo para ver cómo responde, planteamos nuevos escenarios y evocamos. Sobre todo, evocamos, ¿no? Como hablamos en FAP. ¿Cómo cómo puedes evocar este tipo de situaciones en consulta, donde la persona tiende a ser poco autocompasiva? Vale, yo te hablaría por un lado, de hacer análisis funcional, ¿no? Contactar a la persona con los costos que supone el no comportarse de esa manera para esa persona, porque eso se puede traducir en trabajar de más, en no compartir cómo se siente, o una clase funcional entera, ¿no? De conductas parecidas a esa, ¿no? Te hablaría de la parte contraria, ¿no? De cómo llegar a esa parte de compasión, porque, claro, ¿no? Decía antes que no se puede llegar a través de una cháchara intelectual o intentar razonar con la persona, sino a generar experiencias que fomenten la toma de perspectiva, ¿no? Y yo he hecho varios ejercicios que aprendí en varios cursos, ¿no? De Kelly Wilson sobre la identidad, ¿no?
para hacer movimientos que entiendo que, bueno, que no son contextuales en sí mismos, ¿no? De dónde lo has sacado, pero bueno, tú le puedes hacer la traducción contextual, ¿no? Hacer movimientos con imágenes de esa persona en edades anteriores, en edades posteriores, ¿no? Con una imagen futura de cómo es esta persona, ¿no? Y son ejercicios muy potentes porque ahí es cuando realmente notas que la persona está siendo compasiva, ¿no? De hecho, cuando después del ejercicio preguntas qué has sentido, ¿no? Cuando estaba, o qué has notado, te dice, he sentido mucha paz conmigo mismo, he sentido mucha compasión. O puedes hacer ejercicios también, en vez de hacerlo con imágenes futuras, con otra persona que haya vivido tu propia historia, ¿no? O sea, hacerle ver o contarle una historia que ha vivido esa persona a la que quiere mucho, ¿no? Y que esa historia sea la de esa persona, ¿no? Que sea tu propia historia, ¿no? Lo haces como una especie de espejo y ahí la persona entra en contacto con eso, ¿no? De forma muy experiencial, muy viva, ¿no? Suele remover bastante. Son ejercicios que suelen tocar, de verdad, ¿no? Ya no es hablar de aquí, sino experimentar, ¿no? Eso. Entonces creo que hacer esa toma de perspectiva en terapia, ¿no? Con respecto a los eventos privados y señalar el coste que suponen pues ciertas conductas que van en contra de eso, pues creo que es muy poderoso en la terapia. No sé cómo lo haces tú, cómo lo manejas tú en sesión. Claro, depende, como siempre, ¿no? De la situación, pero estaba pensando, por ejemplo, en el típico, o sea, no son tan típicos, porque, ojo, en parte nos gustaría más de esto, ¿no? Esa persona a la que le mandas algún tipo de tarea y la hace. O sea, no pasa tanto, ¿no? Pero cuando pasa, es un escenario en el que es relativamente fácil, evocar, ¿no? Ese tipo de, primero la autocrítica, ¿no? En este caso, y luego ya podemos empezar a moldear. Porque cuando te dicen, he hecho tal, y tú le dices, ah, guay, y tal, ¿y cómo te sentiste haciendo esto? ¿O qué hiciste en esta situación? Inmediatamente puedes ver en su cara porque, o sea, es como ese gesto, ¿no? Que hace con la cara uno cuando se está castigando, que lo tenemos normalizado, ¿no? Súper normalizado. Dices, esto que acaba de pasar ahora, ¿no? Esto que acabas de hacer con la cara, esto que acabas de representar con el cuerpo, me ha dado la sensación de que parecía una forma de darte caña. ¿Tú cómo lo has sentido? Pues sí, lo he sentido así, o tendría que darle una vuelta, ya sabéis, ¿no? Y luego le puedes preguntar si es así como normalmente se va tratando, ¿no? Que casi parece desde fuera como alguien que dándole con la vara esta, ¿no? Al animalillo que va por el sendero, ¿no? Que va en el caballo. Y da esa sensación de correcciones intermitentes, ¿no? Y dice, ostras, qué duro tiene que ser vivir constantemente con esa vara dándote por si te equivocas. Y cuánta energía se está perdiendo en eso, ¿no? Entonces, claro, energía que se invierte ahí, energía que no se invierte en otro sitio. Y ahí ya contactamos con nuestros valores, porque la autocompasión tiene que ir de la mano de los valores, que los valores tienen que ir de la mano de todo, porque si no, ¿qué sentido tiene la terapia? Cuando empiezas a conectarlo. Es el corazón. Es el corazón, exacto. Exacto. Y ya ahí, Fíjate, pues... que incluso eso que decías con las tareas me parece bastante importante porque imagínate, ¿no? Eso pasa mucho en terapia. Personas que tienen un repertorio de playas, ¿no? Tienen mucho repertorio de cumplimiento y siempre están las tareas, ¿no? Y siempre están las tareas y si eso lo trasladamos a la clase funcional en su vida son personas muy cumplidoras, muy rectas, muy rígidas, que no se pueden dejar pasar ni una, ¿no? Y un día viene a terapia y te dice... preguntas, ¿no? Por los ejercicios, que esto está muy guay también, ¿no? En los diálogos terapéuticos, ¿no? Preguntar por ejercicios, porque a veces lo hacen, ¿no? Tú preguntas, ¿no? Y te dice, hoy no lo he hecho, ¿no? Y se sienten muy mal, ¿no? Entonces yo en ese momento pregunto, oye, ¿no hacerlo es un avance o es un retroceso, ¿no? Y te dicen que es un retroceso. Pero si tú les haces ver su historia y les dices, oye, pues si tú en todas las situaciones eres una persona que cumple, que hace todas las tareas y demás, y hoy no las haces, eso para ti es un avance. Es un retroceso. Si lo miras con las gafas funcionales, ¿no? Hace poco se lo comentaba a una clienta, ¿no? Me dice, claro, es que tú lo ves con las gafas del terapeuta, ¿no? Claro, se reía, ¿no? Claro. Y entendió, ¿no? De dónde venía eso, ¿no? Y fue muy guay porque fue una forma de flexibilizar también la propia conducta, ¿no? Que conlleva compasión al final, ¿no? De lo que es llevarte bien con tus propios eventos privados.
Exacto. Y estaba pensando también que en el caso contrario, ¿no? Cuando no te hacen las tareas, también podemos conectarlo con una falta de autocompasión, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, ¿no? Te viene alguien y te explica que no lo ha hecho porque no le ha dado tiempo. Mm. Bueno, ¿a qué sí te ha dado tiempo? ¿No? Vamos a ver qué sí has hecho, ¿no? Para no hacer esto. Y empezamos a encontrar cómo en muchas ocasiones se están llevando a cabo responsabilidades que para nada tienen que ver contigo, ¿no? Dice, entonces parece que cuidar esto es más importante que cuidarte a ti en este momento, ¿no? No hacer la tarea es una falta de autocuidado, una falta de autocompasión. No, porque si no esta persona lo habría pasado mal y tal, y como, bueno, vamos a empezar a ponerlo todo en un coste de respuesta. O sea que, en realidad, lo cerramos con esta parte, cuando le preguntamos las tareas a la persona, puede ser una forma de evaluar la forma en la que se está tratando o la forma en la que se está dando importancia. Eso ya, para empezar. Y luego ya en consulta, como tú dices, ¿no? La forma en la que se va tratando durante todo el proceso terapéutico es súper interesante. Demos un paso atrás, ¿no? Y vayamos un poco al contexto familiar, al contexto social. ¿Tú crees que vivimos en un mundo en el que se facilite la autocompasión? Porque yo creo que no. Yo creo que no, y cada vez menos. Si vemos cómo se mueve el mundo, eh, creo que no. Creo que no, ¿no? No, a mí no me da esa impresión. No sé qué dirán los estudios científicos, pero la experiencia clínica y la personal, ¿no? Parece que no, ¿no? No parece que el mundo sea sensible al dolor de las personas. Yo no creo que vivamos en un mundo tan sensible, porque si no, no habría tanta gente en terapia, ¿no? Malherida por los dolores de otras personas, ¿no? Por el efecto de otras personas. Yo creo que no, tío. No sé si tú piensas que sí o que no. No, yo creo que no, sobre todo por la hiperproducción, ¿no? La hiperproductividad hace que, digamos, no consideremos nuestro, nuestro propio autocuidado, ¿no? Es decir, la atención de la que hablamos antes está al servicio de la producción y eso nos aleja de ser humanos. La autocompasión entiende que hay que trabajar la humanización. O sea, una vida no humanizada tiende a ser poco autocompasiva. Y claro, a veces si miramos cómo son las cosas entre la satisfacción superficial, pues hago las cosas estas porque así me doy cierto alivio, ¿no? Como mira el Reels o TikTok, esto no es un autocuidado. Podría serlo si lo hiciéramos con conciencia, pero generalmente es una anestesia. Luego también las excesivas horas de trabajo y la excesiva tensión que se puede dar ahí, ¿no? Y claro, luego además tienes que hacer el resto de las cosas bien. No creo que vivamos en un mundo en el que esto se permita. Y claro, la gente luego encima se etiqueta. Sí que hay algunos estudios que comparan el autoestima con la autocompasión, poniendo la autocompasión por encima. No sé si fue a Hayes que una vez le leí hablando justo de esto, ¿no? Que no recuerdo en qué libro era, pero era uno de sus libros. Lo mencionaba, ya hace mucho tiempo que no lo leo. Y cómo la autocompasión permanece estable en el tiempo, porque al final no es una comparación. En el autoestima estamos comparando de alguna forma. En el autocompasión estamos siempre teniéndonos en cuenta, de alguna forma. No hay ningún punto de partida ni un punto final. Simplemente nos tenemos en cuenta y nos vamos autorregulando en el camino. Claro, una vida que te aleja de ser sensible a ti, ¿cómo va a hacer que también te cuide? Que es como empezaba yo este episodio. Mira, esta es una idea muy interesante porque la comentaba también María en una de las, María Vila, que le mandamos un beso desde aquí, en una de las supervisiones que hacemos en grupo, en Psicoflix, pues ella decía, ¿no? Y sostenía que me pareció brillante la apreciación, es como, yo no conozco ningún ser humano que esté constantemente regulado, ¿no? Nosotros en terapia Claro. podemos estar 7, 8 horas regulados, 6 horas, las que sean que uno esté ejerciendo como terapeuta, tú puedes estar regulado ese rato, ¿no? Pero es que constantemente, ¿no?
Yo no me mantengo regulado las 24 horas del día, ni tampoco creo que sea muy funcional Regular hacerlo. conscientemente. Regular por el contexto, sí, porque el contexto Claro, te va regulando. Claro, claro. claro. Pero esa es la tensión, ¿no? Yo creo que nosotros como Mm, adultos funcionales, ¿no? Si tú tienes que cuidar tus 8 horas de terapia, tú tienes que cuidar 7, 6, las que sean. Tienes que cuidar, pasar las notas y revisar los casos, hacer supervisión individual, hacer supervisión grupal, hacerte bien la comida, ¿no? Comer sano, ir al gimnasio, cuidar de la gente que quieres, tener ocio para ti, ¿no? O sea, ¿qué mm, ser humano alcanza todo eso? Yo no puedo. mm. Muchos Claro. días soy una planta. Claro. Son reglas que al final seguimos teniendo ahí, ¿no? Reglas de perfeccionismo, volvemos a ese punto. Claro, ¿cuál es la solución? Pues siempre buscamos intentar modificar el contexto, eh, pero no siempre se puede. ¿Dónde hablábamos esto? Ya ni lo recuerdo, ¿no? Pero en la búsqueda de ese híbrido, ¿no? Entre el cambio del contexto y el cambio individual, ¿no? Cuando hablamos de habilidades intrapersonales, ¿no? Que son las que trabaja ACT sobre todo, bueno, pues está bien, ¿no? Y tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Pero es muy complicado cuando todo el contexto, ¿no? El sistema en el que te mueves te exige lo contrario y si además no cumple, es que te puede castigar de manera drástica. Es decir, te pueden echar del trabajo. A ti y a mí Claro. a lo mejor no, pero sí podríamos perder clientes. Mm. Sí podríamos ver nuestra imagen afectada mínimamente, incluso en Psicoflix, si no hiciéramos ciertas cosas, ¿no? Y nosotros, tú y yo, lo hemos vivido y lo viviremos y lo vivimos, que a veces hay que apretamos. Y fíjate lo que iba a decir, hay que apretar. Yo mismo. Ahora, aquí in situ, evocado. Entonces, Pestañeas si te están apuntando con un arma. claro, a eso me refiero, que ¿cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo podemos modificar ese contexto cuando a veces la influencia es a nivel macro, tan macro, que dices o te adaptas o mueres? Complicadísimo, ¿eh? No se puede. Yo creo que no se puede. No, no se puede. Y a veces, pues, tenemos que tener grandes pérdidas, creo yo. Esto es como si como terapeuta tú pretendes cambiar todo el mundo. Es imposible. Tú tienes una pequeña parcela de acción donde tú puedes modificar, ¿no? Salvo que tú tengas yo qué sé, un partido político o seas representante del COP, que puedas tener facilidad para generar macroestructuras, ¿no? Macrocontingencias que cambien. Yo no puedo cambiar grandes cosas de mi día a día, ¿no? Y cuanto antes acepte eso, pues menos voy a sufrir. Ya. Que además nos podemos ver expuestos a esta paradoja de la elección. Es ¿A qué te decir, refieres? cuando tienes muchas opciones, imagínate, ¿no? Que estás ahí. No voy yo a excusar ningún político en este podcast en general, ¿no? Pero cuando tienes tantas opciones, tantas cosas que puedes hacer, también te ves, lo sabemos por los estudios, te ves tensionado ante tantas opciones. Mayor la paradoja de la elección, el experimento de Barry Schwartz con las mermeladas, que yo creo que esto mucha gente lo conoce, ¿no? Cuantas más opciones tienes, más te cuesta elegir. Bueno, pues de alguna manera, cuando somos conscientes, ¿no? de todas estas palancas que podrían afectar o no a nuestros clientes o a la vida de nuestros clientes, también nos podemos ver tensionados, ¿no? En nuestro caso, dice, si fuera político, si fuera... Nosotros tenemos aquí un altavoz, de alguna forma, tenemos cierto poder, entre comillas, de cambio, ¿no? Y eso te puede inducir a, bueno, este mismo episodio, de Sí, qué hablamos hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para impactar de alguna manera en el trabajo de la gente que nos escucha? claro, Es lo que queremos, siempre hemos claro. querido eso con Psicoflip, mejorar lo que hacemos todos y todas en nuestra profesión. Nosotros lo primero, que surge esto como una necesidad, ¿no? En ese caso, entonces, tener también un exceso de preparación, de formación, de conciencia incluso te puede exponer a, ¿vale? ¿Cuál es la mejor manera de trabajar, por ejemplo, la autocompasión, ¿no? De cambiar el contexto para que sea más autocompasivo. Y al final, ninguna opción tiene por qué ser la correcta. Tú antes lo has dicho muy bien, ¿no? Como consecuencia a. Entonces,
a veces lo mejor que podemos hacer es movernos. ¿Cómo puedes saber que una persona se está moviendo a valores? ¿Qué es lo que hay que Exacto. observar? ¿Esto? ¿La cabeza? O lo que hace, ¿no? La persona, ¿no? Entonces hay días que vienen las personas y te dicen, ¡guau, qué mal me encuentro! ¿No? ¡Qué mal estoy!, ¿no? Pero claro, luego ves las acciones que ha hecho de una sesión a otra y esa persona se está moviendo a pesar del malestar. Hace cosas que son importantes, ¿no? Entonces, si yo me apego a lo que esa persona piensa o siente, me pierdo sus actos, ¿no? Que es donde realmente se demuestra si esa persona se está dirigiendo a valores, a compasión, autoestima, llámalo como quieras llamarlo, ¿no? A cualquier otro concepto mentalista que hayamos creado, ¿no? Creo que ahí está la trampa, ¿no? Que muchas veces nos fijamos en los contenidos verbales y no tanto en las cosas que la persona hace en su día a día. Esto está guay también, ¿no? Porque la autocompasión mal entendida dentro de un enfoque contextual podría ser vista como una forma de evitar el malestar. A ver. Y en realidad, paradójicamente, cuando en consulta estamos, digamos, facilitando o trabajando la autocompasión, porque no lo hace, probablemente esté contactando con un tipo de malestar en ese momento, ¿no? Que evoca la autocompasión. ¿Qué tipo de malestar? No lo sé. Sensación esta de egoísmo, sensación de ser despreocupado, sensación de no merecérselo. Me da igual, ¿no? Pero entendemos que si hasta este momento no ha habido una cierta autocompasión por parte de la persona, es porque eso, el mero hecho de hacerla, de evocarla, le acerca a un tipo de malestar que hasta ahora no integra como parte de la vida. Y es por eso, ¿no? Si nos movemos desde nuestro enfoque. Así que no, la autocompasión no va a aliviar necesariamente un malestar, sino que en muchas ocasiones incluso lo evoca. No sé qué. ¿Qué dirías tú que es la autocompasión, no? Pues yo he dicho mi definición y creo que de lo que has ido diciendo también se intuye, pero me gustaría también saber, ¿no? ¿Qué es para ti eso de la autocompasión? Para mí la autocompasión es un abrazo a uno mismo de alguna forma y ya está. Ya está. Lo digo así, ya está. No hace falta más, no hace falta más palabras. Yo creo que como no sabéis cómo daros un abrazo, pero os imagináis lo que es darse un abrazo, pues ya está. Yo soy más de abrazos que de besos. Y a veces doy un abrazo y a veces doy un abrazo. Si contactas con tu experiencia de dar un abrazo, en un momento en el que dices, a esta persona creo que le viene bien ese abrazo, pues eso, pero para ti. Así que eso es la autocompasión. Cuidar como estarías tú cuidando a alguien. Me parece una definición muy chula, ¿no? De algo que engloba muchas funciones, ¿no? Ese abrazo, ¿no? Incluso a veces en terapia, un abrazo puede ser más que muchas de las cosas que un terapeuta le pueda decir, ¿no? A esa persona. Sí. No sé si te has encontrado en situaciones donde Sí, hayas ¿no? hecho eso. Y yo creo que esto ocurre sobre todo cuando viene alguien, ¿no? Y te dice, es que tengo que ir a un velatorio, es la primera vez que voy a un velatorio, o tengo que ir a esta situación, es la primera vez que me enfrento a que alguien esté sufriendo de esta forma y no sé qué decirle. Bueno, que a lo mejor no hay que decir nada, ¿no? Que a veces las palabras más tienen que ver con un intento de control que con algo que de verdad esté conectando con lo que hace falta. Y sí, a veces un abrazo. Es verdad que en consulta los abrazos como que de primera es difícil, ¿no? Te falta contexto, tienes que saber qué le supone a esa persona. Es delicado, ¿no? A veces ni siquiera es un abrazo, a veces es solo una mirada o un silencio o echarte hacia adelante, que también, ¿no? Y de alguna manera creo que el momento te lo dice. Claro, si te lo digo así, este chaval está aquí ahora en plan magufo. Bueno, cuando yo digo eso, me refiero a que has ido, entiendo, evaluando cómo actúa la persona, ¿no? Cuál es su relación con el contacto. También es importante pues, que
tengas en cuenta, pues si es hombre o mujer en tu caso, ¿no? Si eres, pues no lo haría igual de la misma forma, ¿no? También tienes que tener en cuenta toda su historia. En general, cómo te saluda. Si hay personas que llegan y te dan la mano, pues ya sabes que hay un abrazo complicado. Si te da 2 besos así como superficial o te da 2 besos como tal, si quedan 2 besos. A mí los 2 besos no me gustan en general, ¿no? Entonces yo soy más de abrazos, pero bueno, lo vais evaluando, ¿no? Y conforme eso va pasando, también puedes pedir permiso. ¿Te importa si me acerco? ¿Te importa si te doy un abrazo? ¿Te importa si...? O simplemente no hagas nada y darle espacio. A veces las palabras te surgen para intentar alejar a la persona del malestar. Esto ya lo sabemos, que paradójicamente están intentando alejarte a ti de tu propio malestar. Pero eso podría ser poco, podría evocar poca autocompasión en la otra parte. Y si hablamos ahora de la compasión, de lo que uno tiene que sentir, o de lo uno que tiene que hacer como terapeuta, ¿tú alguna vez has sentido que estabas descuidando a alguien cuando querías evocarlo a su propio malestar? Porque yo lo he sentido. Yo he sentido pena cuando quería que alguien se expusiera a ciertos eventos privados, incluso con todo su consentimiento y tal, pero claro, uno se siente mal. Claro, sí, sí, bueno, muchas veces, ¿no? Me he encontrado ahí, ¿no? Yo creo que, mira, el otro día, bueno, yo digo el otro día, pero el otro día puede ser un momento de aquí hace 3 años. Entre hoy hasta cuando naciste. Exacto, ¿no? Una persona lloró, ¿no? Después de un montón de sesiones, ¿no? Y cuando se fue en la puerta me dijo, tenías cara de pena. Y yo digo, yo no recuerdo haber tenido esa cara, ¿no? Pero mi cara mostraba eso, ¿no? A lo que ella hizo, ¿no? Y incluso para mí fue raro, ¿no? Escuchar eso, porque yo no sentí eso precisamente, ¿no? De hecho fue satisfactorio en el sentido de que por fin esa persona contactó con un malestar, ¿no? Entonces, una forma, ¿no? Siendo muy fab, preguntar, ¿no? Oye, ¿y esto que te he dicho, cómo te está haciendo sentir, ¿no? Y esto que hemos visto, ¿qué reacción ha producido en ti? Entonces, devolver a la persona constantemente esa pregunta para, para poder que la persona contacte, ¿no? Con esas sensaciones en ese momento. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido, porque se me ha ido. Sí, no, pero está bien. Claro, al final somos humanos, ¿no? Y vamos a responder con pena en nuestro caso. Tendemos también nuestra profesión a ser a lo mejor muy sensibles, ¿no? Joder, a la experiencia de la otra persona, ¿no? Y a contactar con ese malestar y tener esta compasión, digamos que se beneficia de esa sensibilidad, pero también se nos puede ir de las manos, ¿no? Queriendo alejar a las personas a veces de un malestar necesario. Claro. En ese punto. A mí me gusta que me vean. O sea, que cuando lo están pasando mal, que me vean estando ahí con ellos y con ellas, pasándolo mal también. A veces soy relativamente expresivo, ¿no? Y me salen como una sonrisilla así, que me lo han dicho algunas personas. Y es que me viene muchas veces algunos clientes cuando están fuera y tal, me dicen que estoy viviendo este momento y pienso en ti con esa sonrisilla que pone así como, que no es que me esté riendo, es una sonrisa de estamos haciéndolo bien. Que yo creo que tú me conoces y sabes a qué sonrisa Sí, claro. me refiero, ¿no? Es como, vamos, estoy aquí, sé que lo estás pasando mal, pero lo estamos haciendo bien. Es esto lo que hace falta. Y ya está. Sí, y a veces, ¿no? Y bueno, siendo muy fab también con esto, yo soy partidario de hablar de nuestras reacciones, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Oye, esto que me estás compartiendo me está haciendo sentir de una determinada manera y devolverlo, ¿no? Otra vez en la relación terapéutica, ¿no? Que creo que eso enriquece mucho que la persona contacte con lo que ocurre en sesión, ¿no? Y que vea los efectos que puede tener fuera hacer lo mismo, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Sí. Desde luego, sobre todo si es una persona que te está conociendo, que no sabe nada de ti y la palabra acelera, no la comunicación, valga. O sea, 100%, ¿no? Bueno, pero en este caso más todavía, ¿no? Fab es mucho más verbal al principio, de mi punto de vista, que al final.
porque Ujú, utilizamos sí. la palabra como canalizador, ¿no? Como forma de interpretar la situación, pero llega un momento en el que la complicidad con tus clientes y clientas es tal que las palabras cada vez tienen menos fuerza. O sea, no es que tengan menos fuerza, sino que empiezan a ser menos necesarias. Y las palabras son ruedines. Si esto es una bici, al principio usamos las palabras, ¿no? Y explicamos y analizamos y tal, como forma de ir cogiendo el movimiento, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en el que el silencio se hace más protagonista y las palabras y esos ruidines se empiezan a quitar con suavidad, primero una, luego la otra y luego acompañas con la mano y poco a poco esas sesiones se vuelven cada vez más experienciales porque tienen más información para que así sea. Y yo creo que de esta forma, no sé qué piensas sobre esto, esta explicación que acabo de inventarme, por cierto, esta metáfora. Me encanta, que me parece como tan gráfica para resumir tantas cosas que ocurren en ese proceso de devolución, ¿no? Y ese movimiento que se produce desde las primeras sesiones hasta las sesiones finales, que me recuerda mucho el ejemplo de pitar, ¿no? Ahora con otra forma, Ah, sí, ¿no? sí. Cuando lo planteaba, pero creo que, jope, resume muy bien mucho de lo que ocurre en terapia. Sí, Te sí, la sí. tienes que Luego hacer la escribo, no un... pasa nada. para tu newsletter, para luego. Para la newsletter. Bueno, me ha gustado mucho el episodio A mí de también. hoy. Creo que trabajar, en paréntesis, estas cosas son muy útiles. Sí, la verdad que sí, ¿no? A mí disfruto mucho de estos ratitos de freestyle contigo, sin pensar en lo que ni siquiera vamos a contar, ¿no? Que creo que, bueno, pues también está bien, ¿no? Hacer episodios sin guión, también para contactar nosotros con nuestros eventos privados, ¿no? Que también aparecen, ¿no? Que la gente se cree que nosotros llevamos aquí 270 y... ¿cuántos? ¿5? ¿6? ¿Ya? Sí, ¿no? Sí, Episodios sí, y 5. siguen apareciendo en los eventos privados, ¿no? Por lo menos a mí me siguen apareciendo las mismas cosas Obvio. que el primer día que grabamos, pero creo que con otro volumen, ¿no? Y poder Ujú. convivir con ellos y poder estar aquí contigo 6 años más tarde, pues creo que habla mucho más de nuestros actos que de nuestros pensamientos. Desde luego, 100%. Al final, así hasta la jubilación, Jeff. Cuando sea que eso vaya a pasar. Desde luego. Así Pues, será. pues nada, te dejo que cierre. Bueno, chicos, chicas, mientras lo decías pensaba, es verdad que hemos empezado diciendo que nos cuesta decir lo que hacemos y vender, pero vamos a recordar que sí, Black Friday y todo eso, hasta el día 2. Estupendísimo. Bueno, lo tendréis todo en la descripción de este mismo programa, como todos los enlaces y todas las cosas de lo que vamos haciendo, tanto nuestras como de nuestros invitados. Ya sabéis que tenéis un textito debajo de todos los episodios donde hay información adicional sobre todo lo que encontráis dentro de los episodios. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en chicoflip.com, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en iVoox. Hasta luego. Hasta luego.